Bueno, vamos a continuar con el tema de isometría. Consideré necesario explicar un poco este tema antes de dar inicio a la construcción y análisis de los sólidos. En esta ocasión vamos a retomar 4 temas, que es el sistema diédrico, las perspectivas caballera, las perspectivas isométricas, la normalización y acotamiento. Vamos a mirar el primer tema, que es el sistema diédrico. El sistema diédrico, aquí como está en la primera guía, es un método de representación geométrica de los elementos en el espacio tridimensional sobre un plano. Es decir, la reducción de las 3 dimensiones del espacio a las 2 dimensiones del plano utilizando una proyección ortogonal sobre 2 planos que se cortan perpendicularmente, aquí como en este caso. Entonces, este es un sistema diédrico porque hay 2 planos que se entrecortan de forma perpendicular, ¿cierto? Y eso nos permite ya como realizar o poder establecer en qué posición se encuentra una figura. Este sistema está formado por estos 2 planos y esos 2 planos se denominan diedro. El corte de estos 2 planos de forma perpendicular se denomina diedro. Para generar las vistas diédricas, uno de los planos se abate sobre el segundo, permitiendo la representación de las proyecciones de los elementos en un plano o papel. Un plano o papel yo puedo representarlo. Entonces, cuando nosotros ya veamos SolidWorks, nos vamos a dar cuenta que este diedro va a estar presente para poder elaborar las diferentes figuras que vamos a trabajar. Entonces, aquí tenemos nuestro diedro. Eso es lo que nosotros vamos a trabajar ya como tal en el software. Entonces, cuando ya estemos en ese momento, pues cuando aparezca este plano, ustedes ya van a saber que es un diedro y sobre ese diedro se van a construir los diferentes planos y las diferentes figuras. Este diedro es un método gráfico de representación que consiste en obtener la imagen de un objeto en planta y alzado mediante las proyecciones de haces perpendiculares a dos planos principales de proyección horizontal y proyección vertical. Aquí tenemos la proyección horizontal y aquí tenemos la proyección vertical. Entonces podemos ver las diferentes vistas. Para ese caso, digamos, aquí tenemos un ejemplo, que es una silla. Entonces, para este ejemplo, el objeto queda representado por su vista frontal, ¿sí? Su vista frontal. Bueno, aquí en este ejemplo tenemos el eje de rotación, que es este punto en el plano, en el diedro, o sea, solamente lo estamos colocando en este plano. Está el eje de rotación, aquí está el plano horizontal, aquí tenemos el abatimiento y aquí tenemos el plano vertical. ¿Listo? Entonces ahí le estamos proyectando nuestro objeto. Y aquí también tenemos la vista superior del objeto, que va a ser la proyección en el plano horizontal. También se puede representar su vista lateral con proyecciones auxiliares. ¿Listo? Como lo vemos acá. Si se prescinde de la línea de tierra, se denomina sistema diédrico directo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí tenemos nuestro diedro, no olviden que está entrecortado, listo, en 2 planos de forma vertical. Esto lo llamamos el diedro, sistema diédrico, que es el eje que trabaja pues también en el software. Acá tenemos un ejemplo de 2 sólidos, pero ya visto en forma de plano. Entonces aquí y visto en forma de proyecciones. Entonces estos 2 objetos, vamos a llamarlos objetos, se pueden representar en sus 3 proyecciones. Para el primer ejemplo
tenemos la vista de perfil. Entonces aquí tenemos el plano, nuestro plano, ¿cierto? En el cual vamos a representar la posición del objeto y las diferentes proyecciones en el plano. Entonces, para el primer ejemplo tenemos un perfil, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos el objeto de perfil, lo vamos a ver de esta forma. Este es el perfil del objeto. Y si yo ya lo dibujo en el plano, pues esta va a ser su representación. Aquí, ¿qué se dibuja? Para este caso, entonces, tenemos un espacio, ¿sí? Un espacio de este punto a este punto. En este caso, aquí en el perfil, tengo esta representación. Este espacio que está acá representa este espacio en vista de perfil. Pero a su vez, aquí hay un corte, ¿sí? Entonces, cuando aquí hay un corte, se indica con líneas entrecortadas, ¿sí? Es decir, que hay un espacio, hay un corte interno en esa figura. Por eso están las líneas entrecortadas. De igual manera, acá también existe un corte, ¿sí? Ese corte es un corte horizontal de toda la figura. Entonces, aquí también se representa con líneas entrecortadas para denotar que hay otras construcciones internas dentro de ese objeto. Bueno, acá tenemos el plano alzado, ¿sí? Ese plano alzado es la vista desde la superficie, ¿sí? Entonces, si nosotros lo viésemos desde la superficie, pues lo que tendríamos, lo que nosotros podríamos avistar sería esta forma, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Y la planta ya es como tal la base de mi objeto, ¿sí? La base de mi objeto. Entonces, para este caso aquí podemos ver que aquí hay un corte, que es el que está representado acá en esta planta, ¿sí? Aquí hay una proyección plana que tenemos acá, la proyección plana, y estos dos cuadritos representan los cambios en esa figura que tiene formas sobresalientes en ese espacio, ¿sí? Entonces, esta es la forma de representar en proyecciones un objeto. Para este caso, que tenemos acá, entonces, ¿qué podemos observar? Entonces, podemos observar que aquí tenemos la vista de perfil, ¿sí? Tenemos la vista de perfil. Entonces, la vista de perfil es esta que tenemos acá. Esa es la vista de perfil, ¿listo? Al igual que la vista de perfil que teníamos en el objeto anterior. Acá tenemos su vista de perfil. Entonces, en esa vista de perfil, ¿qué podemos observar? Entonces, observamos que aquí hay un corte en este objeto, ¿sí? Si veo la vista de perfil, el corte va a comenzar en esta parte, en este espacio. Entonces, como va a comenzar en el espacio, tenemos las líneas entrecortadas, ¿sí? Al igual que en esta figura que les estaba comentando ahora. Acá hay un espacio y si lo veo de perfil, acá en esta parte, con mi plano indico que hay un corte, que inicia un corte en ese espacio interno. ¿Listo? En mi vista lateral. En mi plano alzado, es decir, la vista en la parte superior, que puedo observar. Entonces, observo el corte que tengo acá, ¿sí? Aquí tengo un corte, aquí tengo el corte, este corte corresponde a este, pero a su vez hay otros cortes que sobresalen de esa figura, entonces son los que tengo acá dibujados. Acá estos espacios dibujados me indican estas proyecciones que sobresalen sobre esa figura, ¿sí? Y aquí tengo, al igual que en esta figura, como les explicaba ahorita, entonces acá tengo el corte, ¿sí? Aquí tengo el corte de la figura, acá tengo la superficie horizontal y aquí tengo las formas que sobresalen de esa figura, que son las que están dibujadas acá, ¿sí?
Y luego tengo el dibujo de mi plano de planta. Entonces, el plano de planta es toda la parte horizontal. Toda la parte horizontal. Aquí tengo el corte de la figura. Acá tengo el plano horizontal. Y aquí tengo los dos elementos que sobresalen de la figura, que son estos que están acá. Entonces, estos son los planos que yo puedo sacar como tal de mis objetos. Entonces, la tarea está dada. La actividad 1. Entonces, acá tengo este objeto. Entonces, la tarea es de estos tres objetos que están a continuación. Realizar este plano. ¿Listo? Entonces, trazan sus ejes y en cada uno de ellos dibujan el plano que corresponde a esa figura. ¿Sí? Entonces, su plano cartesiano, y de acuerdo a la figura dibujan las diferentes vistas. Entonces, la vista de perfil, la vista en alzado, vista de perfil, vista en alzado y la vista de planta. ¿Listo? Para cada una de las tres figuras. Esta figura, de esta figura y de esta figura. Cualquier duda o inquietud, por favor me comenta. Esta es la primera actividad.